Muchas gracias, Alicia e Isabel. Es para mí un honor estar con ustedes, compartir esta tarde el trabajo. Como ya se lo he dicho a Isabel, no me considero experta, pero me considero una colega, una estudiosa de este campo de la lectura, la escritura y las bibliotecas. Tiene que ver mucho con mi historia. Como ya lo vieron, me la he pasado recorriendo escuelas, trabajando mucho en ellas y pues creando y formando bibliotecas y estando atenta a qué es lo que pasa y el desarrollo que ha tenido en mi país. Creo que el desarrollo de la escuela y la biblioteca tiene mucho que ver con mi historia personal y de eso es de lo que quiero hablar. Este, Creo yo que este tipo de trabajo que estamos teniendo la oportunidad de hacer en este tiempo nos permite de alguna manera hacer una pedagogía comparada y eso me agrada mucho, porque aunque es informal, pues tiene toda esa riqueza de poder escuchar lo que ustedes hacen, lo que son, lo que trabajan y poder compartir lo que aquí hacemos y ponernos en un diálogo y vernos como un espejo y crecer juntos como, pues, como académicos y como comprometidos con la educación en este querido continente. Así que para mí es un gran gusto estar aquí y espero que lo que voy a platicarles pues les pueda servir en algún momento. Gracias. No sé, Isabel, si quieres ya pongo mi presentación, si no hubiese ninguna otra intervención de parte de ustedes. Está bien, justamente ya podés empezar con tu intervención y Muy tu bien, presentación. gracias. Voy a compartir la pantalla. Ya hicimos un ejercicio, entonces esperemos que todo va bien. A ver, déjenme ver. No sé por qué me sale dos veces. Mm, Me quedo aquí. ¿Sí todos lo ven? Sí, muy bien. Voy a ver si yo puedo que yo me vea un poquito. Ajá. Bueno, pues hemos titulado esta presentación como los esfuerzos que hacemos en México por incorporar las bibliotecas al trabajo escolar. Esto es porque las bibliotecas estén siendo funcionales en el desarrollo del currículum de la escuela básica. Aquí me encantó esta imagen porque es justo de lo que quiero hablar, o sea, cómo hacemos para que esos libros estén presentes en nuestro currículum. Yo dividí mi trabajo, mi presentación en tres partes que espero ir comentando. Primero, comentar algunas acciones trascendentales que ha habido en México desde, no sé, voy a empezar por los años 20, que han hecho que esto sea posible, o sea, como el inicio de todo lo que ha pasado, de lo que permitió en México que la escuela pública y la biblioteca se unieran y tuvieran este trabajo conjunto. Voy a hablar de algunas políticas públicas y pedagógicas, de esfuerzos de las escuelas, de los profesores, pues para no variar, de los padres y la comunidad en general, de algunas iniciativas privadas como organizaciones civiles y editoriales. Pues sí me gusta detenerme en algunas cosas porque pienso que algunas de estas son una riqueza, son realmente esfuerzos que es muy bueno compartir porque son cosas que se han hecho bien en México y de las que me siento orgullosa. Después voy a presentar muy brevemente un balance personal de lo que yo hago hasta ahorita, así como que ustedes me permiten pararme y decir, bueno, y de todo esto que se ha hecho, cuál es el balance. Y ese balance no lo hago solo desde mi observación en las aulas y mi experiencia en ellas, sino también pues de leer informes de investigación que se hacen en mi país, estar atenta al Congreso del CERLAL que lo acaban de tener recientemente y han publicado el estado de las bibliotecas en nuestro continente y de los trabajos del IBI que también acaban de tener el primer seminario iberoamericano. Eso, o sea, sí es mi opinión, pero una opinión que está, digamos que fundamentada en esto. Y al final quiero detenerme en algunas preguntas y posibles rutas, ¿no? Nuevos cuestionamientos que nos está generando
esta vinculación de biblioteca y trabajo escolar. Estos son la forma en que yo dividí mi presentación y empezaría con este primero de acciones trascendentales, que espero no cansarlas, que tengan un poquito de paciencia y de gusto por conocer lo que se ha hecho en México. Yo creo que esta historia de unión podemos decir que empieza en 1921 con la creación de la SEP, ¿no? Es nuestra Secretaría de Educación Pública. En ella el creador José Vasconcelos como secretario de Educación, que pues seguro le suena, ¿no? Que es un referente pedagógico que no solo en México, sino quiso a nivel de todo el continente unir esfuerzos por una educación humanista, universal. Él hablaba de los valores y él tenía una visión de que la educación tenía que estar unida a todo este proceso de lectura, a este fenómeno, que si había lectores había desarrollo en un país. Creo que por eso unió los talleres gráficos de la Nación, que vamos a ver cómo también van jugando un papel muy fuerte en México, esa unión de talleres gráficos de impresión en México, que pasa a ser parte de la SEP y que se publican, pues para empezar, las obras culturales universales, todos los clásicos, la Celestina, el Quijote, todo eso, pero también libros técnicos, ¿no? De oficios y de autoaprendizaje, o sea, no nada más los grandes clásicos, sino también libros que se repartían, libros técnicos para estimular el autoaprendizaje. Y también tenemos a otra autora que a lo mejor ustedes también la conocen y también la estudian, sobre todo los bibliotecólogos, esta Juana Manrique de Lara, ¿no? Fue una mujer que impulsó, poco conocida aún en México actualmente, pero ella impulsó la creación de bibliotecas populares con mucha fuerza, pensando ya en acervos inmobiliarios especializados y con la figura de un bibliotecario. Y estamos hablando en México de los años 20, finales de los años 20, con todo esto de las misiones culturales que se hacían por todo el país, y a esta mujer que iba a los Estados Unidos, que tenía una formación muy amplia, que te quería traer, importar esos modelos de biblioteca que veía en Estados Unidos, pues desde esa época ya ella habla en obra de cuento, de la importancia de la lectura, de cómo la lectura y la escritura son el motor del desarrollo, etcétera. Pues tenemos toda la época cardenista, ¿no? La época socialista en México, un tanto socialista, en donde se impulsó el libro de texto gratuito, ¿no? Para los primeros años de la primaria. El libro de texto gratuito en México, pues todos hemos crecido con ellos, o sea, todos conocemos esos libros de texto. Son, digamos que una parte fuerte en la cultura, en las escuelas y en las casas de todos los mexicanos. Actualmente se siguen editando, siguen publicando millones de libros de texto gratuito. Estos se han extendido, más al rato voy a hablar de esto, pero desde esa época se cree que es necesario que haya libros de texto gratuito que se distribuyan en la primaria y que los niños cuenten con esos libros. Y pues para 1934, o sea, ya si hacemos la cuenta es un montón, ya tenemos la creación del Fondo de Cultura Económica, que pues la verdad es una institución que también nos ha dado muchísimo a la fecha, que ha crecido con el país, que es un fondo que, bueno, más al rato voy a hablar de ello, pero creo que es otro punto que llega a fortalecer todo este trabajo. Tengo aquí otra fecha que pongo que, bueno, después con Torres Bodet, este, se funda la Biblioteca México y Vasconcelos pasa ahí a ser el director de la Biblioteca México y ahí se queda muchos años hasta su muerte. Y como ya lo decía yo, él vislumbra una sociedad lectora que impulsaría el desarrollo del país. Se crean cientos de bibliotecas por todo el país y aquí podríamos ver que la característica es que se piensa en una alfabetización monolingüe, no una sola lengua, el castellano. Después vamos a ver cómo eso cambia y se impulsa también toda esta idea del libro de texto gratuito. Por los años 60, pues se amplían los acervos, ¿no? La lectura se va asociando muy fuertemente a la obligatoriedad y al éxito escolar.
Creo que esos son los inicios, como una unión. Aquí te pongo otra diapositiva de un pensamiento de Jaime Torres Bodet, en donde dice que la escuela y la biblioteca no deben considerarse como manifestaciones rivales, ni siquiera como entidades independientes. Si una y otra no se articulan, nuestro proceso será muy lento. O sea, ya había ese pensamiento de que debían de trabajar juntas y pues así fueron los esfuerzos y ahora vamos a ir viendo cambios y vamos a ir viendo cómo cambian las concepciones, etcétera. Yo hice esta diapositiva porque creo que un componente esencial y en el que me voy a detener un poquito ha sido esto de los libros del rincón de la SEP, que tiene que ver con la edición, con la distribución de acervos de libros especializados para niños, tanto informativos como literarios. Al ratito lo voy a ampliar por si hay interés y quieren ustedes consultar posteriormente las páginas, pero lo veo como un componente esencial, ¿no? Esta llegada a las escuelas de estos montones de libros que han significado mucho en esta unión. Bueno, también, por supuesto, creación de bibliotecas públicas, voy a hacer un poquito el desarrollo, programas nacionales relacionados con la lectura y la escritura, voy a poner también los puntos centrales de los programas que hemos tenido, el desarrollo editorial con el Fondo de Cultura y las ferias de libro, que pues también son fenómenos en México, yo creo que en Argentina también lo tienen, pero al menos en México esta la Feria del Libro Infantil y Juvenil es realmente todo un fenómeno del que más al ratito les voy a hablar. Pero quiero explicarlo así, ¿no? Como la creación de bibliotecas, los programas y el fomento al desarrollo editorial. Pues del primer punto, lo de creación y desarrollo de bibliotecas públicas, tenemos fechas que son como centrales o que me gustaría, al menos yo las vivo así, la creación de Red Nacional de Bibliotecas Públicas, porque pues las bibliotecas se crearon, pero no había, todo estaba centralizado en la Ciudad de México, años ha estado la educación centralizada en México, o sea, esto es, todo dependía del gobierno central, de la federación, y pues ha habido intentos por crear redes, por crear políticas que permitan descentralizarlo y que permitan responder a necesidades más particulares, ¿no? Entonces se crea en el 80 esta Red Nacional de Bibliotecas Públicas, los servicios bibliotecarios son coordinados en todo el país, se intenta garantizar a todos los mexicanos el acceso libre y gratuito de las fuentes del conocimiento escrito. Luego, para 1985 se crea una dirección general de bibliotecas, más tarde también voy a comentar cómo va, que pertenece a la Secretaría de Cultura, ya no a la Secretaría de Educación, y pues su objetivo es modernizar tanto espacios, acervos, servicios de biblioteca pública y la red nacional. Y tenemos en 1995 algo que realmente es un impulso fuerte a las escuelas, que es un programa nacional de salas de lectura. Este programa tuvo como objetivo formar a la sociedad civil, a personas voluntarias, como mediadores, y pues esto impulsó mucho el trabajo, no solo la creación de bibliotecas comunitarias, sino el trabajo de bibliotecario sin una formación especializada, pero sí a través, bueno, sí una formación especializada, pero a través de cursos, a través de capacitaciones, pero no de una licenciatura, no de un profesional con un título académico. Y bueno, pues aquí vemos que empieza a haber un desarrollo diferenciado en cada estado de la República Mexicana, que si bien tiene sus aciertos, pues también tiene sus grandes desventajas, porque los presupuestos y las sinergias y los movimientos en cada estado varían mucho, ¿no? No es lo mismo el norte que el sur, no es lo mismo Chihuahua que Chiapas, entonces ahí ha habido este, grandes diferencias. Les quiero presentar cómo está actualmente la página de la Dirección General de Bibliotecas, pues porque yo pienso que les puede interesar conocerla, ver los servicios que prestan, o al menos eso fue lo que cuando trabajé un poquito con Isabel y con Alicia, pues les gustó que yo les diera a conocer cómo está en México organizado esto. Como ya dije, la Dirección General de Bibliotecas pertenece a la Secretaría de Cultura,
y lleva 3 proyectos muy grandes. La Nacional de Bibliotecas, de la que les hablaba, que se creó ya hace años atrás, la Biblioteca México, que es la biblioteca que se creó con Vasconcelos desde el 46 y que sigue impulsando un trabajo muy fuerte, que es un poquito lo que ahorita les voy a enseñar aquí, y la Biblioteca Vasconcelos, que esa sí se creó, creo, me parece, sí, 2006. Es más nueva, es un edificio incluso más nuevo, pero también una biblioteca muy moderna, con muchas facilidades y con un trabajo especializado también. Pues aquí pongo el objetivo, como aparece en la página, ¿no? Generan las políticas, los procedimientos, tanto para el acceso equitativo, libre, gratuito, fomentan la lectura, modernizan la red, amplían los servicios, pretenden el acceso a la tecnología, capacitan, dan cursos también, forman bibliotecarios y por supuesto fomentan la cultura y el arte, ¿no? A través de sus programas. Aquí podemos ver, tomo capturas de pantalla porque si navego en la página luego se hace muy pesado y se tarda, pero pues tiene una colección digital, ¿no? Bastante amplia que se puede consultar en línea. Este, Tiene colecciones infantiles, tiene colecciones en lenguas indígenas, tiene una biblioteca virtual, tiene la colección Miguel León Portilla, que son puros libros, pues digamos, especializados, libros hermosos, muy bonitos, también aparecen en esta colección. Tienen una colección de biblioteca infantil con proyectos que integran a las escuelas, que van a las escuelas, que van con autores, los niños ilustran los libros, eh, un trabajo muy cercano a las escuelas de una manera lúdica, atractiva, pues para promover la cultura, la literatura. Pues aquí hay datos, ¿no? De la Biblioteca Virtual de México. Aquí hay algunos de sus programas. Tienen también libros electrónicos que se pueden consultar y se pueden leer en electrónico. Y bueno, creo que es todo lo que yo les puse de esta biblioteca que tiene su página web y que tiene mucho material que pues los profesores pueden consultar y, este, y que se encuentra accesible en las demás bibliotecas que pertenecen a la red. Ahora pasaría a los programas nacionales relacionados con lectura y escritura que hemos tenido. Pues como ustedes quizá también lo viven, los programas a veces tienen que ver con cambio de políticas, ¿no? Con cambio de gobiernos, que desafortunadamente en México tenemos este sistema que cambia el presidente, cambian los funcionarios y desafortunadamente también muchas veces cambian los programas. Pero bueno, yo pongo aquí 3 programas que me parece significativo comentar. El primero, que lo pongo con mayúsculas y del que les voy a hablar un poquito más, es la creación desde el 86 del programa Rincones de Lectura, que todos conocemos como los libros del rincón. Realmente ha sido un trabajo muy, muy intenso, muy sostenido por muchos años, más de 30 años, de tener un acervo especializado en literatura y en géneros informativos y literarios que llegue a las escuelas y que llegue a las escuelas de todo el país. Su objetivo con la creación pues fue producir y dotar de libros a escuelas públicas y privadas, fomentar la lectura a partir de distribuir estos paquetes de libros en la escuela, impulsar la lectura de la comunidad y contribuir a la formación de lectores y escritores en las escuelas. Ese fue su objetivo inicial. El programa pues ha crecido muchísimo. En el 1993 tenemos otro programa que me gustaría comentar por su importancia. Este programa le llamaron de Fortalecimiento Nacional de la Lectura y Escritura y tuvo como principal objetivo divulgar todas estas ideas y métodos constructivistas, todo el trabajo de Emilia Ferreiro, este, mm, bueno, tantas pedagogas, Margarita Gómez Palacios, Ana Teberovsky, Miriam Nemirovsky, Ana Tolchinsky, todas estas que ustedes no les son para nada ajenas,
Pero toda esta investigación que se hizo en México y fuera de México y que impactó a la educación, pues tuvo un programa que pretendía fortalecer y cambiar todos estos métodos de aprendizaje de lectura y escritura. Y con ese programa, pues indirecta y directamente, impactó muy fuerte en entender la importancia de la lectura en el aula y de la lectura y su comprensión y por tanto del libro y de la biblioteca. Entonces creo yo que ahí más que los libros estuvieran como para el momento del recreo, los libros pasaron a tener otros sentidos en las escuelas, empezaron a dinamizar más por todos estos programas que divulgaron todas estas ideas constructivistas de la enseñanza de la lectura y la escritura. Luego tenemos aquí que en 1996 el programa de Rincones de Lectura realmente se vuelve una dirección y se vuelve más robusto, más fuerte, empieza a formar también bibliotecarios, a operar y a dotar a las bibliotecas de materiales en todas las escuelas y en todos los estados. Hay buenos cambios con el programa, por ejemplo, los materiales son editados en casas editoriales porque al inicio no, al inicio eran editados todos por la SEP y a partir de ahí se empiezan a hacer coediciones y el proyecto se convierte en un programa nacional de lectura que se opera desde la Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura y pues también se empieza a dotar a las escuelas de preescolar y de secundaria, cuando en sus inicios solo eran las de primaria. Se entregan libros ahora para biblioteca de aula y de escuela, cuando en su inicio solo eran para la biblioteca de escuela y ahora podríamos decir que en todas las escuelas hay libros para el aula, biblioteca de aula y biblioteca de escuela, y pues sus ejes son, uno de sus ejes es el fortalecimiento curricular, ¿no? Por eso esta idea de dotar también a las aulas y no solo a la escuela, para que el maestro pueda contar con los materiales ahí, que no sea ir a la biblioteca y un día de biblioteca, sino que el maestro pueda hacer uso de estos acervos. Eh, Intenta mejorar las prácticas de la enseñanza, retomando todas estas ideas constructivistas de la enseñanza de la lectura y la escritura. Se siguen dotando de acervos en las escuelas, en los centros de maestros, se crean los centros de maestros y desde ahí también muchos de los maestros se comisionan y algunos de ellos se vuelven bibliotecarios. Se hace una formación y actualización de estos maestros y se genera una difusión fuerte de la información a través de cursos, a través de seminarios. O sea, es una época realmente muy valiosa, muy fuerte de trabajo, cuando el de Rincones se convierte en un programa nacional de lectura. Después aquí pongo cuatro programas que también han tenido su impacto fuerte en este desarrollo. Tenemos en 2001-2006 un programa nacional de lectura que pretendía formar promotores. Si se fijan, las ideas son más o menos las mismas, ¿no? La formación, la capacitación, la modernización de las bibliotecas. Aquí ya hablamos de incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Con toda la llegada del Internet, el dotar a las bibliotecas y a las escuelas de materiales digitales, apoyar a la industria editorial y pues crecimiento de las librerías. Otra fecha importante es esta creación de este Consejo Nacional del Fomento para el Libro y la Lectura. Ahí surge otro programa que se llama México Lee, con ejes estratégicos que a mí me gustaría que pusiéramos atención porque vamos viendo que se van incorporando algunos pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, en el 2006, pues esto de las tecnologías, y luego vamos a ver aquí que se empieza a hablar de mediadores, ya no solo de promoción, sino de la mediación de la lectura bajo otra lógica, otros principios teóricos y metodológicos, la difusión del valor de la lectura, la socialización e investigación sobre estos temas, ¿no? Ese programa surge después de una evaluación, un diagnóstico interesante que se hizo en el 2005, apoyado por la OEA, me parece, la SEP y la OEA, y a partir de ahí surge ese programa en el 2008.
Después tenemos en el programa de 2016-2018, que viene también después de una evaluación, que esa evaluación me parece que se hace en el 2010. Y pues si ustedes un poquito conocen lo que pasa en México, pues ya estaba por salir el gobierno de Enrique Peña Nieto, salieron en el 18, se tardaron muchísimo en presentar su programa de fomento para el libro y la lectura, no tenían ellos consolidado, hicieron este diagnóstico que llevó mucho tiempo y pues no se le dio la fuerza o la importancia que venía teniendo desde programas antes. Y bueno, el discurso cambia. Si lo leemos con atención, por eso pongo algunas cosas, vamos a ver que el discurso cambia. Quizá las prácticas no, porque son pocos años que se trabaja este programa y además todos sabemos que el gobierno de Enrique Peña Nieto pues tuvo muchas deficiencias. Estábamos metidos ahí todos en esto de la reforma educativa. Entonces no fue un programa así como muy bienvenido por muchos sectores, que por supuesto que hay también sectores que sí, pero yo sobre todo creo que no tuvo tiempo, ¿no? Y vamos a ver que el discurso cambia y vamos a ver en qué sentido. Es un programa nacional, pero ahora tiene programas estratégicos para los estados, porque en el informe se dice que pues no puede haber una política nacional igualita para todos, que cada estado tiene sus propias necesidades y prioridades, entonces que va a haber programas estratégicos, lo cual es muy bueno, pero si luego pasamos a los presupuestos, pues vemos que hay estados que no tienen absolutamente nada de presupuesto, ¿no? Y estados que sí, entonces, bueno, siempre esa disyuntiva. Se incluyen diversos sectores, se habla que mientras no trabajen juntos los sectores públicos, los privados, las escuelas, los padres, la comunidad, pues esto no va a tener frutos, que es un programa abierto e inclusivo. Incluso copié una cita porque quiero que capten como un poco el discurso que va cambiando, ¿no? Dice que su objetivo o que va en mejora y evaluación continua, que va a ser un programa capaz de corregir y perfeccionar sus procesos, de incorporar nuevas tendencias en el campo de fomento de la lectura, así como de ser receptivo a demandas sociales, ¿no? O sea, ya no es una política nacional para todos, ya se habla de tendencias, cuáles son las tendencias, todo esto de la sostenibilidad, del género, etcétera, y pues que se va a estar evaluando, que no se va a quedar indefinidamente. Dice que busca que el magisterio se asuma como un lector capaz de hacer de la lectura una herramienta para el gozo, el aprendizaje y la enseñanza. Esto también es nuevo, o sea, plantear que el maestro debe leer, que el maestro tiene que primero él incorporarlo como una, pues como una propia, digamos que importancia a su labor y a su vida diaria, cosa que no lo tenemos así en todos los casos. Y por supuesto que también en la escuela normal, los programas de normales tienen un impulso a estas materias que tienen que ver con literatura y con pues con perspectivas de leer y escribir socioculturalistas. Se fortalecen bibliotecas públicas, o al menos ese es el discurso, el fomento a la lectura, la relación del currículum con los contenidos de los materiales de lectura, se dotan de internet a las escuelas y también habla de que es necesario investigar sobre prácticas lectoras, escritura, cultura escrita, oralidad. Se menciona muy fuerte también todo esto de las lenguas que se hablan en México, de que la alfabetización ha priorizado la lengua, una sola lengua. eh, Se hablan de los grupos desfavorecidos, etcétera. Lo que yo quiero que ustedes vean es que el discurso cambia, no mucho la realidad o la realidad un poco en unos sectores y en otros no, pero el discurso del programa sí que cambia y se pone más actual, más con todos estos objetivos de la Agenda 2030, ¿no? La sustentabilidad, no sé, por ahí va. Y bueno, sale el gobierno, llega el nuevo gobierno que también se tardó un poco en presentar bueno, no en el 2019,
ya no aparece como programa, o sea, el programa de anterior se acaba, no se da más apoyo, se desaparece y ahora se habla de una estrategia nacional de lectura, que es lo que tenemos ahora, que pues por el nombre ya parece menos, ¿no? Ya por el nombre ya sentimos que es menos, copio el objetivo, dice que, bueno, no es el objetivo, es bien en la presentación, en su página web, dice que México es un país de imaginación y en pocas actividades esa imaginación está tan presente como en la literatura. La Estrategia Nacional de Lectura busca que más mexicanos recuperen el gusto por abrir un libro, dejarse atrapar por la magia que encierra, porque leer nos hace mejores personas. Nos permite comunicarnos sin importar distancias, épocas ni culturas. Nos da identidad y pertenencia. Pues subrayo esto porque creo que para los que estemos estudiosos de este tema, pues es un discurso un poco, ¿qué decirlo? ¿Cómo decirlo? Limitado o corto. O sea, es casi el mismo discurso de 1920 y tantos con Vasconcelos de que el libro va a cambiar a México y que el gusto por la lectura es lo que nos hace crecer y que, o sea, como que no hay un análisis más político, más cultural de lo que está pasando y de lo que sucede. Las estrategias van mucho por el fomento, por la promoción de la lectura, por un montón de programas, ¿no? Como también se atravesó la pandemia, pues por ahí se ha trabajado mucho. Eso es, digamos, lo que tenemos en programas. No me extiendo más porque quiero hacerles una pequeña presentación de la página de los libros del Rincón, porque creo que eso sí es una realidad en nuestro país. O sea, esa dotación de libros, ese trabajo que han hecho ellos de una manera tan, digamos que dedicada, profesional, creo que sí merece la pena que ustedes lo conozcan y lo aprovechen. Pues aquí están partes de la página. Hay las colecciones para la biblioteca del aula y para la biblioteca escolar y la biblioteca del aula. Este proceso, todo esto se ha limitado con el nuevo gobierno. Se ha limitado pues porque uno, la pandemia y dos, no ha sido la prioridad. Pero años anteriores pues se hacía un proceso de selección para ver los libros que se iban a editar muy cuidado, con realmente gente especializada que proponía los libros con todo un comité estatal, con un estudio de cuáles y por qué, con un trabajo editorial muy cuidado y bueno, por eso es que tiene un acervo tan especializado. O sea, los libros del Rincón ahora en México es un acervo muy cuidado, muy especializado de libros de literatura tanto informativa como, perdón, de libros de literatura informativa para la educación preescolar, primaria y secundaria. En la página también hay cuestiones sobre los alumnos y su enseñanza, sobre la formación de docentes y un archivo histórico que es muy interesante porque ahí se puede ver todos estos procesos de selección, los números de libros que se han dotado en cada escuela, etcétera. Tienen también, aparte de los libros del Rincón que llegan a las escuelas, un programa que es Bibliotecas para la Actualización, que es una serie, una colección de libros para maestros que se editaron también a bajo precio. No, perdón, estos no fue a bajo precio, estos fueron obsequios a los maestros, a cada escuela, pues con los temas actuales, ¿no? Temas que tienen que ver con lectura y escritura de los autores reconocidos, un trabajo realmente interesante. Ahora, otra cosa de la colección, por eso les digo que es algo más que un montón de libros, ¿no? La colección tiene series que tienen nombres, que tienen colores, que crearon una forma, digamos que particular de clasificación, que no es una clasificación, pues rígida, sino es una clasificación que permite que los mismos niños se puedan incorporar en ella. Entonces, por ejemplo, tenemos la colección Al Sol Solecito, que es para los más chiquitos, para los de preescolar y los primeros años de primaria. Y así tenemos las 5 colecciones, que no me tardo en decir los nombres porque si no, no acabo, pero quiero que vean
que cada colección pues tiene también temas, tiene colores, están divididos entre los libros monolingües, bilingües y los de producción estatal, en literarios e informativos. Los colores permiten que los niños y que las escuelas que no tienen una formación de bibliotecario, el personal que lo atiende, pues puedan tenerlos clasificados, organizados. Aquí está parte de esta clasificación. Como ustedes pueden ver, hay de todos los géneros y además especializados. O sea, son libros que pues que han buscado como los mejores libros, como ese derecho que tienen los niños a la mejor literatura, ¿no? De todos los países, un esfuerzo también por buscar estas colaboraciones, etcétera. Bueno, en la página web se puede ver también todo es el proceso de selección, que es interesante porque, por ejemplo, yo que doy literatura con mis alumnas, pues me gusta que conozcan los criterios de selección de los libros, que ellas también promuevan en sus escuelas que haya comités de seleccionar de libros, selección de libros, que no sea así como que un libro para mañana y los papás compren el libro que encuentren en la papelería de la esquina, sino que ellas trabajen con sus grupos y en sus escuelas este proceso de selección. Tiene muchos otros materiales, tiene libros sugeridos con actividades, tiene también lo que llaman caminos de lectura, que hacen relaciones entre libros contenidos del programa y libros que pueden usar para trabajar con los niños. Está también todo el archivo con los libros, el resumen, el año, etcétera. Aquí les muestro otra página, los caminos de lectura, las lecturas para maestros. Tiene también información, libros informativos sobre el libro y la lectura, actividades en la biblioteca para la gestión escolar. A ver, no sé si les tapa esto. Experiencias y testimonios de las bibliotecas escolares que fueron tomadas por directivos, docentes, maestros bibliotecarios, alumnos, etcétera. Sugerencias. En los últimos años también incorporaron cuestiones digitales, por ejemplo, notas radiofónicas, cápsulas radiofónicas, algunos cuentos narrados. Aquí pueden ver. Entonces, bueno, este es un libro que surge también en el 2018, que fue un concurso que se hizo a partir de este programa sobre prácticas sociales en la biblioteca escolar y que está en internet, pueden bajarlo, es de acceso gratuito y que ahí tienen las prácticas que ganaron este concurso. Hubo también un comité, hubo toda una convocatoria y aparecen las escuelas con sus proyectos, sus programas y lo que hacen en sus bibliotecas. Es muy interesante por ver todas esas ideas, esa creatividad, ese trabajo conjunto de padres, de maestros, y que como lo comentaba con Isabel al inicio, antes de que estuviéramos al aire, pues que al final tiene que ver con maestros que están comprometidos y que les interesa, ¿no? Hay escuelas donde siguen siendo un montón de libros en libreros y ya. Pero bueno, si el maestro quiere, si el maestro tiene formación, si el maestro ha encontrado el gusto, sí tiene dónde orientarse. Eso creo yo que es una gran fuerza. Bueno, ahora les quisiera comentar un poquito sobre el desarrollo editorial y ferias del libro en México. Como ya lo había mencionado, el Fondo de Cultura que tenemos desde el año 34, pues que digamos, como lo pongo aquí, que es una institución editorial que edita, produce, comercializa y promueve obras de la cultura nacional, iberoamericana y universal. Para nosotros ha significado libros a muy bajo precio, también buenas selecciones, libros, colecciones muy cuidadas y buena distribución, porque también estas librerías del Fondo de Cultura Económico, pues sí se encuentran en todo el país.
Otra cosa que creo yo que también tiene que ver con el desarrollo editorial y que ha contribuido muchísimo, pues son los libros de texto gratuito, ¿no? Que a la fecha se siguen con muchas críticas, con muchas problemáticas, con muchos cambios, pero a la fecha siguen siendo una realidad en México. Y bueno, pues también que tuvimos a Goldín, a Daniel Goldín, desde en 1981 al frente del fondo y que pues él realmente es un visionario y un hombre que ha creado colecciones como esta de A la orilla del viento, que son colecciones preciosas, con libros para niños de verdad súper seleccionados, muy cuidadas las ediciones a muy bajos precios y que eso ha enriquecido muchísimo las aulas y en general a todas las familias mexicanas. Pongo aquí una nota de Michel Petit. El Goldín fue el director de la Biblioteca Vasconcelos en años pasados y ahí tuvo una plática, me parece, con Michelle Petit y ella hace este comentario en un artículo publicado por una revista. Dice, Goldín no ha cesado de proponer herramientas de pensamiento y espacios de debate y de renovar sus formas, como no ha cesado de forjar vínculos entre personas de diferentes países, disciplinas y generaciones. Por eso yo la verdad que he trabajado en la creación de bibliotecas, que he buscado, que he comparado los precios de los libros, pues siempre me he sentido muy agradecida de tener a gente como él, que ha sido para mi gusto visionario, siempre buscando los mejores libros y no solo los libros, sino la forma de llegar, no sé. Bueno, y las ferias internacionales del libro infantil y juvenil, que empezaron en el 81 y fueron creciendo hasta ser fenómenos nacionales, en donde se distribuyen y divulgan los libros, hay talleres de formación de maestros y de especialistas, hay programas artísticos. Bueno, yo una sesión que tuve con Isabel y con Alicia les decía que no dejaran de ver un video que por ahí les recomiendo de la última feria, que fue la feria de la edición 38 en el 2018. Después por la pandemia se suspendieron y ahora por la reducción de los presupuestos, pues también parece que no vamos a tener una feria. Pero la última, que es la edición 38, bueno, realmente una fiesta de libro, la lectura con maestros, con editoriales, con ilustradores, con especialistas extranjeros, nacionales. Se hace en la Ciudad de México, en un parque enorme, va gente de todos lados. Es realmente algo que también creo yo que moviliza mucho todo esto. Bueno, rapidito nada más paso las páginas del fondo, porque más que un editorial, también es una institución que promueve mucho la lectura, ¿no? Que lleguen los libros a las escuelas, los acervos a las bibliotecas, que estos sean a bajo precio. Ah, bueno, aquí viene la misma feria, tiene que ver con esta dirección. Los invito a que luego vean el video, que es realmente muy bonito verlo. Y pues aquí terminaría yo con lo nacional para dar un tiempecito a, por ejemplo, el IBI México, que también lo tienen en Argentina, que es una organización a nivel internacional y que creo yo que también ha logrado ser un referente para los maestros, ¿no? Porque pues también organizan muchos seminarios ahora en línea, tienen también materiales para la selección de libros, tienen colecciones también muy bien organizadas, guías, ¿no? Para poder, pues, consultar y saber qué leer, qué no, cómo dotar la biblioteca, estrategias. Tienen realmente un trabajo muy fuerte, abuelos lectores, y la creación de los buncos que son como un apoyo que dan para crear un bunco, que es una pequeña biblioteca, ¿no? Y dan como un acervo y a partir de ahí cierta orientación, cierta guía. Y quisiera hablar de esto porque justo aquí en mi ciudad, en Jalapa, empezó un bunco por los años 90 que creció muchísimo, que creció realmente, ese se llama Bunco Papalote, está aquí en la ciudad de Jalapa
y creció muchísimo, pues porque dos de sus integrantes se formaron en todos estos nuevos estudios de literacidad, estudios culturales, de colonizantes, e hicieron investigaciones muy interesantes que yo creo que sí influyen también en las perspectivas que para algunos de los que nos dedicamos a esto queremos impulsar. Entonces, pues después les voy a hablar de este trabajo, pero ahora solo quisiera decir que, pues gracias a estos trabajos también tenemos una visión en algunos sectores diferente de lo que debe ser la biblioteca, la escuela, su relación y su trabajo. Aquí les pongo las tesis de estas maestras que hicieron estos trabajos en 2009, 2012, desde antes ya tienen algunas publicaciones. Bueno, rapidito nada más el CERLAL, que a mí al menos sí me da elementos para ver cómo un poco sentir lo que se hace ahí, los eventos que ellos promocionan cada año para formación, para difusión, pues foros como este para saber qué se está haciendo en cada país, cuáles son las tendencias, qué tipo de pues, líneas están siguiendo. Este año tuvieron su seminario y estas jornadas, ¿no? Y creo yo que eso, pues también a algunos maestros o que estamos dedicados a esto nos da como líneas o pistas de cómo va. Mm, Aquí les pongo algunos sitios de interés que creo que les pueden servir, los del el libro del Rincón, que me gustaría que esta probadita los invitara a ir, a revisarlo, a ver pues lo que hay por ahí. Y bueno, pasando al balance, o sea, fue como una visión general de lo que se ha hecho en México en varias décadas y un balance que, como ya dije, es personal, pero sí apoyada en algunos materiales que voy consultando, ¿no? Creo que reconocemos o reconozco un desarrollo desigual, ¿no? Y una diversidad en la atención. O sea, el desarrollo en México no ha sido igual en el norte que en el sur, que en la escuela de la periferia, que en la escuela del centro. O sea, hay un desarrollo desigual, siempre menos donde menos hay, más donde más hay, y ha habido una diversidad en la atención y esa diversidad pues tiene que ver con personas, personas que llegaron, impulsaron y aún con poquitos libros hicieron un montón y tienen programas muy lindos y escuelas que nos interesaron, que no hubo un líder pedagógico, que no hubo un maestro comisionado, que no hubo una ruta de mejora que fuera por ahí. Entonces, pues hay diversidad, ¿no? México es muy, muy grande, muy diverso y muy desigual. No obstante, las escuelas y maestros en su mayoría cuentan con acervos de libros para niños especializados en español y otras lenguas, tanto de autores nacionales como extranjeros. Yo leí en un informe que no sé qué tan veraz sea, pero hablan del 80% de las escuelas tienen por lo menos, lo mínimo, 50 libros en su escuela, en estas bibliotecas de aula y de escuela el 80%, o sea, hay un 20% que todavía no. Contamos con instituciones y personal especializado en la mediación y la promoción de la lectura. Creo que también hay especialistas y hay trabajo avanzado. Pues tenemos programas y estrategias, ¿no? Esto sí a nivel de escuela, creativas, de lectura recreativa, crítica. Oímos todo eso que ustedes también tienen y que se oye por todos lados, de picnic literario, libro viajero, hora de cuento, préstamos de libros, maleta viajera, pasarela de libros, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que sí se valora la lectura y la formación mediana o escasa, pero sí se valora y como mediadores y promotores de lectura, ¿no? Que la valoración de la lectura y la formación sí es valorada. Creo que la redacción está rara, pero lo que quiero decir es que sí es valorada. Por ahí sería como un balance muy general, pero ¿qué necesitamos? Bueno, pues también en estos eventos, en este congreso y en este seminario, pues coinciden los demás países que nos falta sistematizar, que nos falta dar seguimiento, evaluar los programas y las estrategias. O sea que los maestros andamos corriendo y haciendo muchas funciones a la vez y además pues por nuestra propia tradición y formas culturales nos cuesta sistematizar y evaluar nuestros programas, ¿no? A nivel personal, a nivel escolar,
a nivel sectorial y a nivel nacional. Que nos faltan criterios, ¿no? Para que nos permitan valorar si de veras el desarrollo de la lectura, la escritura y otros aprendizajes se da a partir de estas bibliotecas. O sea, queda todavía a ese nivel de, pues sí, es muy bueno y cómo no, sí sirvió, pero no tenemos criterios que nos permitan valorarlo y hacer a menos investigaciones por aquí y por allá, pero no criterios nacionales que nos permitan hacer estas valoraciones. Así como tampoco criterios para evaluar las condiciones de inclusión social del desarrollo y la participación de las comunidades, o sea, qué tanto participan las familias como proyecto de la escuela en proyectos que tengan que ver con la lectura. Bueno, nos falta todavía dirigir todo el proyecto de biblioteca a atender necesidades curriculares, ¿no? Y a formar una comunidad educativa. Seguimos viendo, o yo que visito muchas escuelas y que mis alumnas hacen tesis alrededor de este tema, pues seguimos viendo que muchas veces es uno el proyecto de la biblioteca y otro el proyecto de la maestra del programa curricular. O sea que falta esa combinación, faltan esos proyectos que surjan desde los contenidos curriculares y se enriquezcan con la biblioteca y al revés. O sea, en eso pues no en todos lados o medianamente se ha avanzado. Así lo percibo, ¿no? Son percepciones. Bueno, ¿qué necesitamos? Exigir que haya una continuidad a políticas educativas para concretar estos proyectos, que no sea solo cuestión de, a ver, veo un mensajito en el chat. Ah, no, perdón. Que no sea solo cambios exenales lo que den el nuevo programa, sino que haya evaluaciones que nos permitan continuar, que nos permitan priorizar en zonas alejadas y de difícil acceso, ¿no? Ahí falta todavía materiales, actualización, etcétera. Seguir enriqueciendo los acervos con herramientas tecnológicas. No tenemos bibliotecas digitales. Son esfuerzos personales de digitalizar los libros, de subirlos a la red, pero no tenemos como escuelas bibliotecas digitales que se incluyan materiales para niños con necesidades especiales y hablantes de diferentes lenguas indígenas, pues quizá hemos iniciado, pero falta muchísimo. O sea, en las escuelas no hay libros con braille, no hay libros para niños con problemas de necesidades específicas, no. Entonces, todo eso, pues creo que necesitamos seguirlo creando, seguir avanzando. Y bueno, lo pongo con rojo porque es por ahí por donde quiero terminar y dar mis conclusiones, pues que necesitamos investigar en el campo de la lectura y la escritura y la función de la biblioteca. Creo que ha cambiado y que a veces nos quedamos con las ideas románticas que teníamos en años pasados. Por ejemplo, pongo estas imágenes que dice, soy esa generación que para buscar algo tenía que ir a la biblioteca. Ir hasta la biblioteca, pedir el libro, buscar el tema, resumir y estudiar. No nos dimos cuenta de lo importante que fue. Y yo digo, pues sí que fue, porque ahora ya no lo es, ¿no? Lo hemos perdido, hemos ganado otras cosas, pero ahora tendríamos que ver una biblioteca que ayuda, por ejemplo, a esto de seleccionar información, de saber información buena, mala, ya no solo para llegar y hacer el resumen, ¿no? Sino para trabajar la información de otra manera. Creo que todos sentimos que las bibliotecas tienen que estar cerca de las personas y vemos proyectos tan interesantes como es en Colombia, que todos hemos aplaudido, que se ve por ahí del biblioburro, o esta imagen de Inglaterra con esta mujer con los libros en la espalda, o vemos, por ejemplo, estos proyectos de poner libros en casitas en las calles. O sea, sí hay esta idea de que los libros tienen que estar cercanos a las personas, pero creo que vamos más allá. No es solo los libros, no es solo los proyectos. Por ejemplo, esta biblioteca acaba de ganar un premio por sus programas, con este programa de bibliotecas de Iberoamérica, pues porque tienen las bibliocasitas, los bibliotubers, libros que leen en hospitales, en cárceles, libros con todo esto de
de trabajar con los animales, la biblioterapia para los adultos. O sea, suenan muy atractivos. No digo que no tenemos esos retos, sí los tenemos, todas estas iniciativas que son muy ricas, que son muy creativas, que son realmente de la época, del momento, pero creo yo que también nos hace falta pararnos, ¿no? No solo creer que por ahí va el avance con esta modernidad, ¿no? De que la biblioteca ahora esté en YouTube y haya Twitter, y haya música, o sea, está muy bien, es un desarrollo que no hemos podido parar, que la misma pandemia impulsó, pero es también un momento de pararnos y pensar qué es la biblioteca, ¿no? Y cómo la relacionamos con la escuela y cómo la relacionamos con el aprendizaje. Me gustó esto que lo saqué, por cierto, de internet, que dice que es una biblioteca si no es una forma de sentir, el entusiasmo del primer día, el optimismo y la esperanza del aprendizaje, la tranquilidad del espacio, la felicidad e ilusión de despertar la imaginación, la creación de amistades. A una biblioteca se la quiere, mientras ella deja querer. Creo yo que ahí no habla para nada de cantidad de libros ni de estrategias, sino más bien de lo que uno siente cuando está ahí, de lo que ha vivido cuando está ahí, de lo que ha hablado, de lo que ha dialogado, de lo que ha incorporado cuando está ahí. Luego me gustó esta por su pragmatismo, también sacada de internet. Dice, las bibliotecas no son literalmente solo un lugar donde obtener libros gratis, son uno de los pocos espacios públicos que quedan en nuestra sociedad en las que se permite existir sin la expectativa de gastar dinero. Me gustó por esta idea que siempre ha sido universal, ¿no? De las bibliotecas como algo gratuito, como algo democrático, como algo para todos, ¿no? Y bueno, estos proyectos de biblioteca humana, que ahora son las personas las que hablan, no los libros, sino esa necesidad de contar, de dialogar, de estar con el otro, de que tú eres una biblioteca porque no es nada más leer libros, sino es leer el mundo, leer lo que sabes, lo que haces. Y pues por ahí nos acercamos a estas tendencias, ¿no? Que tenemos ahora enfrente, que son un reclamo, que son bibliotecas cercanas, bibliotecas diversas, cercanas a las comunidades y a la gente, con prácticas que tienen que ver con lo que la gente es, con lo que la gente vive, con lo que la gente hace en su comunidad. Y que ya no es como el mismo modelo de biblioteca, o sea que estará muy bien si en una hay lo de los perros, pero si en otra no, porque el perro totalmente tiene otro sentido, pues habrá otras cosas, no un modelo, sino más bien un desarrollo de cada biblioteca a partir de lo que es la comunidad. Eso me lleva, por ejemplo, a compartirles esta pregunta que hizo Isabel Cristina Bernal en este evento de Iberbibliotecas apenas en el 2020. Su conferencia se llamó ¿Cómo fortalecer los procesos de articulación con la comunidad en las bibliotecas populares y comunitarias? Y ella hacía esta pregunta, dice, ¿cómo tejemos desde, con y para las comunidades? O sea, desde ellas, no desde arriba, no desde los programas nacionales, no desde ese deber ser institucionalizado, sino desde lo que son las comunidades con ellas y para ellas. Y eso nos lleva a cuestionarnos nuevamente, pues, ¿quiénes son nuestros alumnos? A lo mejor nos olvidamos por la premura de buscar libros, ¿no? ¿Qué diálogos establecemos con ellos y con las familias? ¿Qué es leer? ¿Qué es escribir? ¿Por qué lo hacemos? Y esta pregunta que yo les decía que estas compañeras han trabajado muy fuerte aquí en Jalapa, de cómo desescolarizar la literacidad. O sea que si ustedes lo vieron en toda mi presentación, pues la literacidad, que ya no hablamos de la promoción ni la mediación, sino la literacidad, que son las prácticas de lectura y escritura, han estado fuertemente asociadas a la escuela, ¿no? A toda esta idea escolarizada como lo fuerte. Aquí hay pues estudiosos fuertes como Maldonado Torres que nos dice cómo trabajar para descolonizar el saber y el ser, ¿no? Asumir nuevas posturas políticas, teóricas, éticas, dar un giro descolonial que no es plantear la modernidad, o sea, no es ir para ahora el Facebook y ahora el YouTube y ahora más y más libros y los últimos, sino en pararnos, revisar cómo estamos trabajando,
ver que esto es un proyecto político-cultural y que tenemos que reconocer que lo importante es el diálogo, ¿no? El diálogo y bueno, pues toda esta influencia que tienen estos estudios nuevos de literacidad que hablan de la importancia de prácticas sociales, ¿no? De reconocer esa literacidad hegemónica que tiene el texto escrito como centro de la práctica y pensar estrategias de literacidad oral en donde la relación con el texto escrito es a partir del oral, ¿no? Del oral a la escritura, y no como lo hemos planteado siempre, de la escritura como la grande, la que vale, la que tiene fuerza en la escuela, con la que tenemos el éxito, y luego dime qué piensas de esto. No, más bien dialogamos, hablamos, vemos cómo eres, qué eres, y a lo mejor ahí vamos encontrando en la escritura algunas cuestiones que nos interesan. Pongo unas 3 citas para terminar. Dice, descolonización como un sinnúmero indefinido de estrategias y formas contestatarias que plantean un cambio radical en las formas hegemónicas actuales de poder, ser y conocer. Una literacidad comunitaria donde se lee el mundo, ¿no? Suena trillado, pero esta idea de leer como algo más que leer textos escritos, ¿no? Una educación letrada debe ser en nuestros países, también se dijo en este evento, un proyecto de formación de sujetos con voz, ¿no? Sujetos con voz, que a lo mejor eso se nos olvidó en tanta búsqueda de libros y tanta búsqueda de programas, ¿no? Que tengan capacidad y disposición para pensar y hablar por sí mismos públicamente. Y el autor hace referencia a palabras de Emilia Ferreiro, que dice, escribir es hablar en voz alta, ¿no? Es el hacer uso público de la razón. Y pues con toda esta sintonía, en esta sintonía me gustaría terminar con una cita también de Michelle Petit, que la oí en este evento también nacional, que ella habla pues que nuestros países necesitan reconstruir este tejido social que está tan dañado, tan lacerado por todo lo que hemos vivido con las políticas de años atrás, y que pues necesitamos que las bibliotecas y las escuelas sean esos espacios de socialidad, de diálogo alrededor de las bibliotecas, o sea, ya no la biblioteca como el centro, sino más bien el diálogo y la socialidad como el centro, los libros, la lectura, la oralidad y la corporalidad. Yo creo que por ahí, por eso ponía que esa es como nuestra nueva ruta, detenernos, investigar, hacer un alto en nuestras prácticas y tratar de leer con atención estos estudios y dirigir por ahí nuestras acciones. Pues eso es lo que me motivó esta invitación que me hicieron. Muchas gracias.